Estimados amigos que están detrás de mi pantalla, gracias a la tecnología por permitirnos estar en contacto. Primeramente quiero dar gracias a Dios por gozar de buena salud en estos tiempos complicados de pandemia. Me siento muy honrada realmente por participar en este primer Congreso Internacional Virtual de la Sociedad Uruguaya de Nutrición, SUNUT. Quiero agradecer a los organizadores, al doctor Yafé, que fue el primero en que se puso en contacto para esta invitación. Realmente muy honrada, doctor Yafé, gracias. A mi colega Mónica Rodríguez por todo el entusiasmo y apoyo puesto para que esta presentación se cristalice. Desde la evidencia científica a la práctica clínica, un interesante eslogan que me permite dar paso a esta ponencia de las complicaciones infecciosas y no infecciosas del catéter central de inserción periférica PIC, ¿no? Es un trabajo realmente surgido de la práctica. Es parte de un trabajo de investigación que he realizado para optar el título de segunda especialidad, o sea, de enfermería en soporte nutricional farmacológico, ¿no? Este trabajo es parte de esta investigación, ¿no? La investigación per se era características del uso y complicaciones del catéter central de inserción periférica instalado por la enfermera en la unidad de soporte nutricional del Hospital Rebagliati durante 5 años, 2011 y 2015. Conforme avancemos, voy a explicarles de qué se trata esta investigación, ¿no? El catéter central de inserción periférica es, por decirle, la estrella de este trabajo. Entonces, es un trabajo, obviamente, que, es un catéter que, como todo catéter central, el extremo más distal va a quedar ubicado en el tercio medio de la vena cava superior, como cualquier catéter venoso central. De ahí la importancia y por la facilidad que tenemos en instalarlo. Todos los catéteres venosos utilizados en esta investigación han sido para administrar nutrición parenteral total, todos, ¿no? Instalados por la enfermera de la unidad de soporte nutricional, ¿no? ¿Y por qué realizamos esta investigación? Porque hay desconocimiento realmente de muchas enfermeras, de algunos internos de medicina, incluso los residentes, los mismos médicos, desconocían de la existencia de este catéter con todas sus bondades y sus ventajas que significa tener y que un paciente lo porte, ¿no? En la misma universidad, yo, al menos a mí, no recuerdo que me hayan hablado específicamente de un catéter venoso central. Yo realmente lo he conocido cuando ya empezamos la práctica clínica, ¿no? Y eso, si no tenemos la oportunidad de trabajar en una unidad de cuidado intensivo, muy pocos nos relacionamos con él, porque todo es, en la mayor parte, pacientes tienen por vía periférica la administración de un medicamento. Entonces, eso fue la inquietud. Y nos formulamos el siguiente problema de investigación. ¿Cuáles son las características del uso? Y ahí lo vamos a ver luego. Y complicaciones del catéter central de inserción periférica, que nosotros como investigadores, ¿no es cierto?, decidimos que sean las infecciosas y las no infecciosas, ¿no? Bueno, instalados por la enfermera de la unidad de soporte, ¿no? Tuvimos como objetivo general determinar las características del uso, que ahora les repito, que lo vamos a ver luego, y las complicaciones, fue un objetivo general. Y dentro de los objetivos específicos es describir estas características de uso y también describir o identificar las complicaciones de este catéter central, ¿no?
Obviamente, para realizar una investigación hay que hacer siempre una investigación, ver qué trabajos se han hecho al respecto. Y es así que encontramos uno muy semejante al nuestro, un trabajo del doctor Agudelo y Aldana. Miren el título: Catéteres centrales insertados periféricamente utilizados para el programa de antibiótico terapia ambulatoria. Para ellos fue exclusivamente para administración de este tipo de tratamiento. Otro trabajo que tomé como referencia es un trabajo realizado por esta servidora y el doctor Mario Ferreira, un trabajo que lo realizamos hace muchos años. El título fue Complicaciones no infecciosas asociadas a catéteres centrales colocados periféricamente en 18 meses en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, ¿no? ¿Cuál fue nuestro diseño metodológico? Fue una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, transversal y retrospectivo. Hay que escuchar esto, hay que tenerlo presente, retrospectivo. ¿Cuál fue nuestra población? El universo estuvo constituido por 357 catéteres colocados a todos los pacientes que recibieron nutrición parenteral total a través del PIC durante estos años, ¿no es cierto? Y estaban consignados en el libro de registros de pacientes con catéteres venosos centrales, ¿no? de la unidad de soporte del Hospital Rebagliati. Nuestra unidad de análisis se convirtió entonces en el libro de registros de pacientes con catéteres venosos, de todos los pacientes. Esto, aquí estoy mostrando la unidad de análisis, nuestro libro, que seríamos nuestro CPU de ese entonces, ¿no? Que todo anotamos en un libro, pero en este libro se consignaba el número de pacientes, el piso, la edad, el diagnóstico, quién puso ese catéter, en qué lugar se lo pusieron, cuándo se le puso, cuándo se le retiró, cuántos días permaneció, cuál fue el resultado del hemocultivo al retiro del cultivo del extremo distal del catéter, por qué se retiró el catéter, qué complicaciones tenía eso. O sea, este libro reúne todos estos datos que les estoy haciendo mención y se convirtió pues en la unidad de análisis para este trabajo, ¿verdad? Dentro de las técnicas de recolección de datos usamos la técnica, la observación, y se hizo una ficha de recolección de datos. Se procesaron los datos mediante el programa estadístico SPSS. Para la presentación e interpretación de los resultados, se utilizó como medida estadística frecuencia y porcentaje, de tal manera que nos permitan obtener figuras que luego las vamos a ver, ¿no? En la operacionalización de variables, la gran variable, las características de uso y las complicaciones, miren, dentro de las características del uso se vio la edad, el sexo, el número de intentos, bueno, los frustros, el tiempo de permanencia. Y en nuestro trabajo, el que voy a explicar ahora, las complicaciones, ¿no? Complicaciones. Y nosotros lo dividimos en complicaciones infecciosas y complicaciones no infecciosas. Eso era por una forma del autor de verlas así, las complicaciones. He revisado muchas investigaciones y los mencionan las complicaciones en líneas generales, pero no están así separadas como lo hemos hecho en este caso, ¿cierto? Ahora, vayamos a los resultados. El primer objetivo específico era ver las características de uso. Dentro del grupo etario, miren, las edades de 10 a 19 años, tuvimos 12 pacientes de 357 catéteres, un 3% en esas edades, y la edad mayor de 60 años tuvimos la mayor cantidad, 187, que representa un 52%. Sexo más fueron hombres, 56%. ¿Cuántas venopunciones? La canalización del catéter en un 84% fue en el primer intento, ¿no? Más de un intento, 16%. Siempre se abordó, y esto coincide con muchas investigaciones, que la vena de preferencia es la basílica del lado derecho, miren, un 49% encontré, y también la basílica en el lado izquierdo, que le sigue en porcentaje de un 26%, ¿no? El tiempo de permanencia de los PIC
El que tuvo mayor tiempo de permanencia fue de 1 a 30 días, un 64%, y mayor de 100 días, solo un 3%, 9 casos, ¿no? Estas fueron las características del uso, cómo se presentó el catéter en estas características. Ahora el segundo objetivo, que es realmente el trabajo del cual yo les voy a explicar de alguna manera, ¿verdad? El segundo objetivo son las características, son las complicaciones, perdón, del catéter, ¿no? Ahí tenemos las complicaciones infecciosas. Que son las bacteriemas y la sepsis. Si podemos ver acá, de los 357 catéteres que se estudiaron, que se observaron, que se vieron durante estos 5 años, 2011 al 2015, en bacteriemas durante este tiempo hemos tenido 33 casos de bacteriemia, ¿no? Que no necesitaron pasar a la unidad de cuidado intensivo, pero que se solucionó en sus unidades un 9%. Y solamente tuvimos un solo caso de sepsis, ¿no? Un solo caso. O sea, un 90% de estas complicaciones infecciosas, los catéteres resultaron libres de estas complicaciones infecciosas, un 90%. ¿No? ¿Y cómo determinamos si es una bacteriemia o una sepsis, ¿no? Ante la presencia de un cuadro febril, tomábamos un hemocultivo a través del catéter, a través de vía periférica, y lo enviamos a microbiología para el diagnóstico respectivo microbiológico. El resultado de los diferentes gérmenes con su antibiograma comunicábamos al médico tratante de la situación del paciente. Dependiendo del resultado, retirábamos el catéter, ¿no? Enviando el extremo más profundo, el extremo distal, a microbiología para corroborar si estamos frente de una bacteriemia o una sepsis, ¿no? De esa manera. Otra de las ventajas o los factores, por decir, de que menor incidencia de infecciones con el catéter es la no vecindad de abdómenes complejos. Muchos de nuestros pacientes de esta investigación han sido pacientes quirúrgicos postoperados, ¿no? Ahora vamos a las complicaciones no infecciosas, las complicaciones no infecciosas, ¿no? Miren ustedes, en esta figura vemos la flebitis dolor como una de las complicaciones no infecciosas, ¿no? Hemos considerado la flebitis, el hematoma, el hecho que el catéter suba yugular, entroacolateral, la obstrucción del catéter, el edema, retiros accidentales. Bueno, entonces, en cuanto a flebitis, tuvimos 27 casos que representó un 8% de estos casos de flebitis con dolor, ¿no? Y aquí tenemos a uno de los pacientes que tuvo este evento, ¿no? De esta flebitis mecánica. Miren cómo se puede poner un brazo con la presencia del catéter, porque esto es por el catéter. Pero esto remitió en este paciente, pese a las opiniones contrarias de los médicos que se retiren, pero lo mantuvimos, ¿no? Con calor, con bolsas de agua caliente, con antitrombóticos, y se dio a este paciente y terminó su tratamiento, ¿no? Porque es esta parte, ¿no? Mucho también tiene que ver la actitud del paciente, ¿no? Otro de las complicaciones no infecciosas son los hematomas. Tuvimos 12 casos que representó un 3%, un 3%. Ahí tenemos uno de nuestros pacientes con hematoma que se produce realmente, ese es en el momento de colocar, de perforar la piel, y podemos ahí lacerar la vena. Quiero recordarles que todos estos catéteres, que no les he dicho de pronto al inicio, fueron colocados a ciegas, no fueron colocados bajo vía, a ciegas. No, nosotros no usamos en ese momento el ecógrafo, ¿no? Porque no contábamos, es un trabajo, imagínense, hace algún tiempo atrás, no contábamos con ese recurso y poníamos todos los catéteres a ciegas. Acá tenemos otro caso de un paciente de un hematoma. Miren qué complicado se ve ese hematoma, pero
Repito, pese a las indicaciones médicas, no se llegó a retirar el catéter y este hematoma remitió. Miren, este catéter lo tengo bien claro, pero remitió más o menos para que quede así, casi como normal, como a los 25 días remitió el hematoma, ¿no? Pero el catéter continuó y cumplió su objetivo de darle la terapia nutricional al paciente, ¿no? Tuvimos también casos de catéteres que subieron a la yugular, ¿no? Estos 6 casos, que representó un 2%. Y aquí tenemos el paciente, los catéteres pueden subir a la vena yugular y cambiar su ruta. Debieron ir hacia la vena cava superior y bueno, cambiaron y hemos tenido varios casos de esto, ¿no? Otra de las complicaciones no infecciosas es que entró a venas colaterales. Se pone el catéter y nos puede dar esto, ¿no? El catéter puede regresar y entrar a otras colaterales, ¿no? Por eso es la importancia, ¿no? La importancia de la atención que le pueda prestar la enfermera a este tipo de catéteres, de tomarles, de exigir, de monitorear, de ver esto, de que se tome la radiografía de tórax para este control. Miren qué importante es, si no hubiéramos tomado la radiografía, no hubiéramos sabido qué estamos haciendo, porque lo estamos haciendo a ciegas, ¿no? Ya les repito, no usamos la ecovisualización en ninguno de estos casos. Entonces acá también otro paciente que también, ¿verdad? Fue el extremo distal, volvió sobre su eje o entró a algunas venas colaterales. Ahí tenemos la radiografía, son de nuestros pacientes del estudio, ¿no? Otra complicación son las obstrucciones, ¿no? Esto está directamente ligada con la atención que le presta la enfermera a estos catéteres, ¿no? Las obstrucciones, miren esto. Perdón, 14 casos, un 4%. 14 casos tuvimos de obstrucciones. Así encontramos a nuestro paciente con un retorno venoso de sangre por un descuido de enfermería. Y miren, la sangre ha llegado hasta el equipo de infusión de la nutrición. Entonces, esos trombos ahí ¿qué nos quiere decir? Que en el trayecto del catéter, ¿cómo estará? Entonces, tratamos de aspirar el trombo, pero fue imposible. Este catéter lo tengo muy presente porque se perdió al segundo día de haber sido colocado. Entonces, tratamos de aspirar el trombo, imposible, tuvimos que retirarlo. Un caso, tuvimos 9 casos de trombosis, que representa un 3%. Este sí es una complicación no infecciosa, de retiro inmediato del catéter, ¿no? Esto viene acompañado de dolor, de molestia para el paciente, de edema, entonces hay que retirarlo. Ahí tenemos la flebografía de un paciente, de uno de nuestros pacientes, ¿no? Vemos ahí una obstrucción a nivel de la vena axilar, la flecha nos lo indica, ¿no? Y hay que retirar, no hay forma, no hay forma. Los edemas también son casos que se presentan en los catéteres, ¿no? 14 casos, un 4%, debido a la presencia del catéter, ¿no? De este cuerpo extraño que disminuye, pues, el libre tránsito, por decir, ¿no? El retorno venoso sanguíneo y produce este tipo de manifestaciones, ¿no? Los retiros accidentales también están ligados directamente a la atención que le brinde la enfermera, ¿no? Hay pacientes que, por ejemplo, por momentos se ponen hiperactivos o inquietos, ¿no? Con la presencia de alguno de las vías periféricas, y en este caso el catéter, el paciente empezó a sacárselo, ¿no? Entonces está un poco confuso también el señor y se retiró el catéter realmente. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones de este trabajo, ¿no? Las conclusiones. La vena basílica derecha, como vimos, tuvo el más alto porcentaje de abordaje del catéter central de inserción periférica, a través del cual se administró nutrición parenteral. Repito, todas las administraciones, el uso del catéter fue para administrar nutrición parenteral total. Los catéteres PIC no están exentos de riesgo infeccioso.
se presentaron un porcentaje mínimo de casos de bacteriemias relacionadas al PIC y solo un solo caso de sepsis. Recuerdan, un 90% de los catéteres estuvieron libres de estas complicaciones, ¿no? Las complicaciones no infecciosas más frecuentes fueron la flebitis, ¿no? Recuerdan ese brazo todo enrojecido, el edema, y que esto no ameritó el retiro del catéter. Solucionamos esto de la flebitis con aplicación de bolsitas de agua tibia. No usamos el mismo guante, realmente ponemos una agua tibia sobre la lesión y remite con estos medios físicos, ¿no? La obstrucción del PIC, la obstrucción del PIC, ¿no es cierto? La trombosis y el entrar a venas colaterales comprobados mediante una radiografía de tórax o una cabografía fue causa de retiro inmediato del catéter. No podemos dejar ese catéter. Si el catéter se fue por otra vía, regresó, no había forma de reubicar, ¿no? Entonces tuvimos que retirarle. En el caso también de la trombosis también, ¿no? El paciente hay que retirar el catéter con sumo cuidado y ponerlo a tratamiento de anticoagulación con heparina, ¿no? Interconsulta al hematólogo, todo eso, ¿no? Y la obstrucción, pues que es una atención directa que brinda la enfermera y, bueno, descuido de enfermería realmente. Se presentó un bajo porcentaje de catéteres TIC que subieron a la vena yugular, ¿no es cierto? Las cuales fueron reubicadas hacia la vena subclavia. Retirábamos de la parte externa, jalábamos el catéter, la distancia, según la radiografía, lo que había subido a yugular, la dejábamos ubicada en la subclavia, y a ese nivel hemos podido dar nutrición parenteral total, pero siempre con la vigilancia. Nosotros íbamos a ver muy seguido a ese paciente para ver si se presentaba alguna complicación de flebitis, porque se podía presentar flebitis o trombosis a ese nivel, ¿no es cierto? Producto de la hiperosmolaridad de la nutrición parenteral total. Se presentó un alto porcentaje de PIC sin ninguna complicación, ni infecciosa ni no infecciosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomendamos? Nosotros recomendamos en este trabajo al Departamento de Enfermería promover el uso de este catéter por las bondades que tiene. Pero para eso había que implementar un programa de capacitación, un curso taller, el cual yo me vi comprometida de alguna manera a hacer este tipo de adiestramiento o educación a las colegas para que puedan usar estos catéteres, ¿no? Pero para tener un PIC hay que estar bien, tener conocimiento de la técnica, cómo es que se coloca, porque no es que es muy simple decir, yo tengo la idea de poner un PIC, no, hay que conocer la técnica, saber en qué momento se pone, para qué paciente, la técnica quirúrgica, etc., ¿no? Y así lograr la experticia del profesional de enfermería, ¿no? En la colocación. Y ver también los cuidados y prevención de las complicaciones del catéter central, porque vimos todas las complicaciones que tenemos, eso tienen que conocer, ¿cierto? Y bueno, yo he recomendado no ampliar la investigación en aspectos relacionados al impacto institucional, ¿no? Al costo-beneficio, estudios prospectivos, recuerden, esto ha sido retrospectivo, ¿no? Comparación con otros dispositivos intravasculares, cuál es la percepción del paciente, de la familia, la percepción del mismo profesional de enfermería. Bueno, para finalizar, agradecerles y mostrarles que este es el Hospital Edgardo Rebagliati Martins de Lima, Perú. Es el hospital más grande del Perú. Tiene una capacidad de aproximadamente 1.200 camas. Es el lugar donde se ha realizado esta investigación. Muchas gracias por su atención. Están invitados, pues, al Perú, a Lima, Perú. Con mucho gusto los vamos a recibir allá cuando pase todo este problema de la pandemia. Gracias, amigos.